dominicanos, muy buenos días, dominicanas, bienvenidos a Cátedra Médica. Cátedra Médica porque la salud merece respeto. Hoy es lunes 3 de febrero, año 2025, y son las 10:33 en todo el territorio dominicano. Hoy, lunes, Los Catedráticos, programa dedicado a discutir temas vinculados con la salud, a temas de política de salud, problemáticas que se generan en el campo de la salud a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy estaremos conversando a un grupo de expertos ligado a la obstetricia y el caso particular, violencia obstétrica y las cesáreas en la República Dominicana, a un desafío que plantea para la salud pública. Ese es el tema del día de hoy en Los Catedráticos. Saludar a toda la gente que cada día de 10:30 a 12 del mediodía nos prefiere, nos recibe a través de las frecuencias compartidas 98.5, eso es Rumba FM, a través de Premium 101.1 para toda la región del Cibao, 106.9 para la región este en Cool. Lo mismo que a toda la gente que a través de la pantalla chica, a través de la televisión Telefuturo, al mediodía, pues nos ve en televisión, lo mismo que a las 10 de la noche. Un placer enorme estar con ustedes. Saludar a los cibernautas, aquellos que a través de la internet pues reciben nuestra programación, tanto en vivo, tanto en directo como en diferido. En YouTube, Rumba FM, usted escribe Rumba FM y ya estamos en contacto, lo mismo que a través de www.rumba985fm.com. Buenos días a nuestro equipo de trabajo, Isidro Labur, a Kelvin Fría, doña María Saldívar, a nuestra querida Lisania Salcedo. Muy buenos días, feliz lunes, doctora Mauri García, a toda la gente que nos escucha y a todo el equipo de Cátedra Médica. Nosotros felices de poder iniciar una semana laboral más realizando este trabajo, un trabajo que nos complace y un trabajo que educa al pueblo dominicano. Y como avanzaba el doctora Mauri García, pues los lunes, ustedes saben que son lunes de tratar temas que no netamente son médicos, pero sí tienen relación con el ámbito de la salud, y ya en el día de hoy pues vamos a estar hablando de estas problemáticas que tienen que ver con la salud materna en República Dominicana, que es el tema de la violencia obstétrica y el tema de la alta tasa que tenemos en cesáreas en República Dominicana. Todo esto lo vamos a estar hablando con detenimiento, con detalle, de la mano de nuestros invitados en el día de hoy, la doctora Yuderquis Moreno y el doctor Justo Nicasio, quienes son ambos ginecólogos obstetra, y hoy vamos a estar entonces planteando desde esa mirada cuáles son las trabas que tenemos para poder cambiar estas realidades que muchas veces pues son realidades que nos cuesta aceptar, pero que hay que ponerlas sobre la mesa para buscarle soluciones y para que el tema de la calidad en la atención a las mujeres embarazadas pueda ir avanzando y pueda cambiar. Así que les motivamos a que ustedes estén pendientes a todo lo que vamos a compartir en este lunes de catedráticos, que también pues ustedes sean partícipes de esta conversación. Si tienen algún aporte que hacer, alguna pregunta, nuestras líneas estarán ahí disponibles, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Así iniciamos, doctora Mauri García, la entrega del día de hoy. Bueno, pues pasamos de inmediato a dar la bienvenida a nuestros panelistas de este lunes de catedráticos. La doctora Yuderquis Moreno, quien es ginecobstetra, es coordinadora de la residencia de obstetricia y ginecología del Hospital Juan Pablo Pina y ex coordinadora de salud materna de la Dirección Materno-Infantil y Adolescentes del Servicio Nacional de Salud. Buenos días, doctora Moreno. Bienvenida una vez más a Cátedra Médica. Buenos días, Lee. Muchísimas gracias por la invitación. Yo complacida de estar aquí
y muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan. El placer es nuestro de poder tenerle en una nueva oportunidad aquí, haciendo sus aportes desde el conocimiento que tiene a la gente que nos escucha. Saludamos también al doctor Justo Nicasio, ginecólogo obstetra, que nos acompaña, también un experto en estos temas, y hoy pues viene a aportar desde su conocimiento también a este panel tan interesante. Buenos días, doctor. Buenos días, gracias por la gentil invitación a disfrutar, vamos a decir, y a compartir y a discutir y a las controversias que trae un tema o estos temas tan del tapete, como son la violencia obstétrica y el índice de cesárea en la República Dominicana. Creo que vamos a tener mucho de qué hablar en la mañana de hoy. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes sobre todo por tomarse este tiempo. Sabemos que para los médicos, para cualquier profesional el área de la salud, el cortar la mañana es muy significativo, pero la causa lo vale porque tenemos la necesidad de que la gente pues conozca de la realidad que se vive en torno a las cesáreas, al concepto de violencia obstétrica que el día de hoy vamos a estar conversando con ustedes. Así que gracias de todo corazón. Escuchar el término de violencia obstétrica es un poco, digamos, poco usual para la población general, y nos gustaría que ustedes que iniciáramos justamente con la terminología. Por favor, adelante, doctora Yudelki. Sí, realmente la violencia obstétrica, que yo le comentaba al doctor Nicasio, es un término duro, ¿no? Es duro, ¿verdad? Muy duro. Sí. Esta terminología fue acuñada por la Organización Mundial de la Salud hacia el año 2014. Aunque ya se hablaba de esto, sino no con ese término, pero desde los años 1700. Y se conoce como violencia obstétrica cualquier acción que realice el personal de salud, ya sea por omisión o por manejo inadecuado de una paciente, que esto pueda lesionar su integridad física y emocional durante este manejo. Esta es una terminología muy amplia. Fíjate que yo decía que el término es duro porque asociamos la violencia, cuando escuchamos el término, nos vamos directamente a lo que es la violencia física. Sin embargo, hablar de violencia obstétrica es muchísimo más compleja. Yo decía que en su terminología estaba la acción o la omisión. Algunos manejos o tratamientos que le podemos dar a una paciente, incluso sin su consentimiento, o que sea un manejo inadecuado, también es considerado como una violencia obstétrica. A decir por el doctor Justo Nicasio, ¿qué agregar a esto? Fíjate, yo comparto la opinión de la doctora Yudelki Moreno, pero me voy un poquito más allá. La violencia obstétrica no solamente violencia a nivel del sector salud. La violencia obstétrica inicia en el hogar, sigue en las escuelas y termina en los hospitales o en los ámbitos sociales donde se desenvuelve o busca ayuda una embarazada. La primera violencia en el hogar es con las adolescentes, que es un tema muy fuerte aquí en la República Dominicana porque el índice de embarazo en adolescentes, principalmente en las regiones más pobres como el sur profundo, es muy alto. Sí. Y cuando una adolescente se embaraza, empieza la estigmatización o la discriminación, que son tipos de violencia. O sea, toda discriminación o estigmatización de esta joven que en el hogar ya viene la agresión verbal o física de los padres. Esto continúa en las escuelas. La cambian de horario porque es un mal ejemplo para las demás compañeritas. Tienen que pasar a la tanda nocturna, otro tipo de violencia, porque es una discriminación, es una estigmatización, y continúa en los hospitales. En los hospitales continúa desde que llega a portería hasta que es egresada. Y ahí podemos conversar durante un buen rato sobre todos estos tipos de situaciones que ocurren en las embarazadas y todos los tipos de violencia que hay. Porque, como dice
Yudelki, es un término fuerte. Fíjense que hace años se hablaba, por ejemplo, de trauma obstétrico. Y cuando se hablaba de trauma obstétrico, se estaba estigmatizando, se estaba incriminando al obstetra, porque es un trauma que tiene un apellido, obstétrico. Ese término se cambió a lesiones fetales, que pueden ser de diferentes tipos. ¿Por qué se cambió? Bueno, precisamente por la judicialización de la práctica médica, y más en la República Dominicana, que es penal y no solamente civil. Entonces, cuando usted habla de violencia, hay que ver dónde ocurre la violencia, cuál es el tipo de violencia, porque hay muchos tipos de violencia, y deseo ahorita que podemos hablar la mañana entera sobre este tema. Pero hay que tener mucho cuidado con utilizar el término, principalmente cuando se escribe o cuando se aporta un documento de que ha ocurrido la violencia. Aquí en la República Dominicana no hay un régimen de consecuencia para la violencia obstétrica, porque todavía las leyes no contemplan la penalización o la judicialización de este tipo de acción. Pero hay países, como decía la doctora Moreno, que desde el 2014 ya Venezuela, Argentina, tienen leyes, por ejemplo, que penalizan este tipo de conducta y este tipo de acción que perjudica y afecta a las embarazadas. Bien. Cuando nosotros hablamos de obstetricia, para que la gente se vaya poniendo un poco en contexto, el médico ginecólogo también pues participa de una actividad obstétrica. Entonces nos gustaría que ustedes nos ayudaran un poco a que la gente entienda dónde comienza la parte ginecológica, dónde comienza la parte obstétrica, Yudelki y Moreno. Sí, Ustedes son ginecólogos obstetras, entonces, exacto, entonces, ¿hasta dónde llega una y comienza la otra? A ver si la gente, la población que nos escucha, que nos ve, pues se hace una idea de qué específicamente es el papel de este profesional. Sí, la ginecología por sí es una rama de la medicina que tiene que ver con la mujer, básicamente, con el proceso que tiene que ver de tanto su estado físico como lo que tiene que ver con su desarrollo para la fecundación. En cuanto a la obstetricia, entonces esta se limita a la parte de la mujer durante el embarazo, el parto y la etapa del puerperio, que es ya la etapa posparto, independientemente de la vía de su desembarazo. Esa ahí tiene que ver entonces esa parte de la obstetricia. Nosotros tenemos un manejo en conjunto, ¿no? Tanto de la mujer no embarazada como la mujer embarazada, que ya esa es la obstetricia. Y en el país incluso ya hay una escuela que tiene que ver solamente con ginecología. O sea que solamente Sí, hay tiene un enfoque ginecológico. Solo a pacientes no embarazadas. Ok. ¿Y qué aspectos trata entonces ese enfoque solamente de lo ginecológico? Sí, ahí está la parte de la reproducción de la mujer, de sus órganos genitales femeninos, y que tiene que ver también con el proceso hormonal. O sea, toda mujer que no esté en estado de gestación, entonces pertenece a la parte de ginecología. Okay. Una vez que la mujer se embaraza, entonces ya sí pasa a ser parte de la parte de obstetricia que manejamos los ginecólogos obstétricos. Entonces, existen profesionales que solamente son ginecólogos, que no tienen que ver en nada con la obstetricia, Nicasio. Bueno, realmente la ginecología, como bien dice Moreno, es lo que tiene que ver con las enfermedades propias de la mujer. Exacto. Mientras que la obstetricia... Pero en lo relativo a su condición de mujer. Exactamente. A su condición ginecológica. Cualquier alteración... de su aparato reproductor. De su aparato reproductor y de su vida sexual le compete al ginecólogo. Exacto, pero la pregunta mía es que con ese nuevo enfoque que nos comenta la doctora Yudelki Moreno, de que existen escuelas en la actualidad que solamente hacen un enfoque ginecológico, ¿significa que ellos, esos que se están formando, no participan del aspecto obstétrico? No, o sea, hace muchos años siempre se hablaba de ginecobstetra. Sí. Hoy en día la segmentación de la medicina ha permitido, por ejemplo, yo tengo una especialidad en endocrinología ginecológica. Exacto. Que pero tiene que ver
Yo es yo soy ginecobstetra. ginecobstetra. Y tengo una subespecialidad en endocrinología ginecológica. Perfecto. O sea, eso es igual que lo que está diciendo Moreno. Ahora mismo existe... Y no es una limitación en el caso del que solamente se forma para ver a la mujer desde el aspecto de de su condición de mujer reproductivamente, pero sin acompañarla en la parte del embarazo, ¿no sería una reducción? Bueno, lo que pasa es que la especialización Sí. te permite adquirir mayores Campos. experiencia, mayor entrenamiento, mayor capacidad de manejar los problemas Claro. y se dirige exclusivamente a la ginecología, que Sí. es las enfermedades propias de la mujer. Claro. La obstetricia, como decía Moreno, embarazo, parto y puerperio. Sí. Eso está dividido hoy en día así, pero la mayoría de las escuelas en la República Dominicana son de ginecología y obstetricia. Claro, Ok, claro. claro. Así es. Y hay que recordar que Sé que es un el periodo obstétrico que tiene la mujer es limitado durante su etapa de vida. O sea, la mayor parte de la vida de la mujer es ginecológica. ¿no? Claro, claro. Porque una mujer tiene un estado de gestación de unos 9 meses Sí. y ya luego que sale del puerperio vuelve a su parte ginecológica. Claro. O sea que al final es mucho campo que tiene el manejo de la ginecología ya para la mujer. Así es, así es. O sea que tenemos ahí ese detalle, Liz, de formación en la actualidad de profesionales que solamente son ginecólogos, no tienen nada que ver con la parte obstétrica, con el embarazo. Hay algunos profesionales que plantean que cuando la mujer pues tiene planes de embarazarse, tiene que hacer una visita previa a ese evento, al acto de embarazo. ¿Por qué? ¿Y para qué? Eso es muy importante, sumamente importante. O sea, la visita preconcepcional es la que le permite al médico identificar factores de riesgo. Por ejemplo, en una consulta preconcepcional, usted es portadora de la falsemia, que es una alteración, para que la gente lo entienda, de los glóbulos rojos. Es una enfermedad hematológica. Entonces, usted puede ser portador de falsemia. Pero si usted se casa con otro que es portador de falsemia, ahí va a tener un hijo o varios hijos que entonces padecerían la enfermedad. Porque una cosa es portador y otra cosa es el que la padece. Así muchas enfermedades de origen genético que tienen que ver con la herencia, usted la puede identificar. También puede iniciar el manejo con ácido fólico, que la medicina basada en evidencia ha demostrado que si usted lo usa por lo menos durante 3 meses, y algunos hablan de que debe usarse 1 año antes de la concepción, del ácido fólico va a disminuir las posibilidades de que este nuevo ser humano venga con problemas de la columna, del cerebro, lo que nosotros le llamamos el tubo neural. O sea que esa consulta preconcepcional es sumamente importante. En la República Dominicana, lamentablemente, lo que hacemos es la medicina de el tratamiento. Lo que se llama medicina preventiva, lo que se llama consulta preconcepcional, es muy difícil. Inclusive la consulta preconcepcional tiene hasta un aspecto psicológico que se debe investigar, se debe de conocer, porque eso te va a evitar la depresión postparto, te va a evitar una serie de situaciones que si usted la identifica, usted con terapia, con apoyo psicológico, usted puede mejorar las posibilidades de que esto no ocurra. Claro, la intención es poder conocer el estado de salud integral de esa mujer antes de embarazarse. Y usted mencionaba algo muy importante que algunos especialistas lo sugieren y va más allá de esa consulta preconcepcional, y es la consulta prenupcial. O sea, esa gente que se va a casar y bueno, vamos a ir a revisar cómo está todo. Por eso que usted mencionaba de que a veces hay condiciones de salud que ya existen tanto en el hombre como en la mujer que pueden traer complicaciones a la hora del embarazo. Claro. Y esa consulta preconcepcional debe ser para ambos. Exacto. Es una manera de identificar factores de riesgo y poder modificarlos previo a que la paciente esté embarazada.
como decía Nicasio, lamentablemente en nuestro país no existe la consulta preconcepcional y pudiéramos nosotros, de hecho, modificar nuestros indicadores materno-neonatales, instaurando una consulta preconcepcional, identificando pacientes, factores de riesgo en esa mujer que quiere embarazarse y poder, porque no es que vamos a impedir un embarazo, sino poder lograr que llegue a la etapa del embarazo en un estado de salud óptimo, claro, para evitar complicaciones posteriores identificadas ya durante el embarazo que no podemos accionar de una manera efectiva. Claro, es correcto. También las infecciones de transmisión sexual, que usted puede, antes de que ocurra el embarazo y el casamiento, cuando usted habla de la consulta preconcepcional y prematrimonial, pues entonces ahí se podría identificar una serie de situaciones que se podrían controlar antes de que llegue este momento tan importante de crear, de formar una familia, de poder tener, porque ese es el objetivo principal de la ginecología y la obstetricia, es una mujer sana y un recién nacido sano y de salud, que sea un ser humano que cuando llegue a este mundo no tenga que enfrentar problemas, repito, como la falsemia. Cuando usted tiene un falsémico homocigótico que heredó una parte del padre y de la madre, este ser humano no hay forma actualmente de usted cambiarle esa condición. Es falsémico, homocigótico, va a tener trastorno de sus niveles hemáticos, va a tener trastorno de oxigenación, va a tener trastorno de dolor, va a tener una vida más corta que lo que normalmente dura un ser humano, va a tener problemas también para reproducción si es femenina, la falsémica, y todo esto puede evitarse si uno a tiempo implementa lo que se llama la medicina preventiva y todo esto que estamos hablando. Claro, es cambiar la cultura de la población en este sentido. Nosotros hacemos una medicina de guerra. Te llegó con fiebre, le bajo la fiebre. Claro. Te llegó con anemia, le puse sangre o le puse hematinico. Pero esa no es la medicina realmente que recomienda la medicina basada en la evidencia, que recomienda la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Panamericana de la Salud y una serie de estudios y de situaciones que te dicen a ti que es mejor prevenir que tratar. Entonces hacemos una medicina violenta. De guerra. De guerra violenta. De guerra, la medicina nuestra llegó la emergencia. Reactiva. Y vamos a resolver con lo que te llegó. Sí. Inclusive... y de hecho hay un aspecto en todo esto, doctor Justo Nicasio, doctora Yuderquis Moreno, hoy hablando sobre la violencia obstétrica, hablando sobre el índice de cesáreas en la República Dominicana como una amenaza a la salud pública, un desafío que tiene nuestro sistema de salud, y es el hecho de que nosotros tenemos una cantidad en algunas provincias que están sobre el 90% de actividad obstétrica en el caso de extranjeros. Eso es una situación muy importante porque no se ha dado, en la mayoría de los casos, no se ha dado un seguimiento. Se conoce en ese momento y esa es un escenario de violencia, porque ahí tú no sabes con qué te vas a encontrar. Ahí te puedes encontrar con una malformación donde hay una desproporción del producto y el canal vaginal. O sea, no conoces absolutamente nada. O sea que hay muchos aspectos ahí a tomar en consideración. Yo creo que hay gente que está interesada en comunicarse con nosotros, 809-682-9850, 809-682-9850. Bueno, se cayó la llamada. Entonces, el día de hoy, Liz, hablando sobre este tema, nos interesa, antes de continuar, ¿cuáles otras condiciones en una consulta preconcepcional? Usted hablaba de el caso de la falsemia. El caso de la falsemia, donde dos gente que no saben que son portadores de falsemia se procrean y entonces al final van a producir un problema que se puede evitar. ¿Cuáles otras condiciones también
pudieran, a partir de una visita preconcepcional, darnos cuenta de que hay una condición que hay que saber, que hay que manejar? Sí, son múltiples. A ver. Por ejemplo, una de las entidades que más afecta en los servicios de obstetricia de nuestro país, que son los trastornos hipertensivos del embarazo, diagnosticarlo a tiempo y poner a una paciente en una condición óptima, las pacientes que son hipertensas crónicas, por ejemplo, los casos de algunas enfermedades cardiovasculares. Lastimosamente en nuestro país hay pacientes con cardiopatías importantes que le hacemos el diagnóstico ya una vez están embarazadas, porque esos cambios al nivel del sistema cardiovascular de manera fisiológica que produce el embarazo, entonces ya tiene sus repercusiones maternas y es muchísimo más difícil actuar, no solo por la descompensación que la paciente va a tener ya que está embarazada, sino además porque tiene un producto intraútero y a veces hay una limitación en el manejo de la paciente hasta por el uso de medicamentos que pueden tener repercusiones fetales. Las condiciones infecciosas que el doctor mencionaba, hay infecciones que son importantes, que de hecho son la principal causa de los partos prematuros, que tenemos una alta incidencia de partos prematuros. Hablamos del HIV. Identifico una paciente con HIV previo a su embarazo y tenemos dos funciones que hacer. Primero, orientar a la paciente sobre su estado y su condición ya para embarazarse, y además instaurar un manejo antes de ese embarazo y durante el embarazo para nosotros evitar esa transmisión vertical, que está siendo efectiva en un alto porcentaje, pero también va a depender de la etapa. Y si la gente lo sabe. Claro que sí. Y si existe entonces ese conocimiento, porque hemos tenido ya que HIV ha pasado a ser una enfermedad crónica prácticamente, con unos estándares de calidad tan altos de que hay muchos pacientes que no son ni siquiera detectables ni transmiten la enfermedad. O sea, y eso es gracias a esto, pero es si conocen y si están sometidos al esquema. Y no solo eso, Amaury, mira, las mujeres no saben lo importante que es el manejo con antirretrovirales, con retrovirales en esas pacientes embarazadas. Nosotros lo vemos muy común en los hospitales, todavía por la estigmatización que existe hacia las pacientes con HIV, llegan muchas pacientes al servicio de hospitales que conocen su enfermedad, pero la ocultan al personal de salud. Y a veces entonces no se toma una conducta adecuada con el recién nacido. Muchos podrán decir, bueno, nosotros tenemos la obligación de hacerle una prueba de HIV a pacientes que no llegan sin una prueba realizada, pero a veces no da tiempo entre la vía de desembarazo que la paciente va a tener y el accionar con hacer la prueba y obtener los resultados, y entonces esas repercusiones son para su bebé. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el riesgo que tiene un bebé de que su mamá es HIV positivo y entonces el no saberlo, ¿dónde está la diferencia entre saberlo para el personal de salud y no saberlo? Sí, el tema de saberlo es que algunas pacientes conocen su patología, probablemente no han ido a un programa para recibir antirretrovirales. Eso va a tener una carga viral alta. Exacto. Por ende, es una paciente que va a ameritar un desembarazo vía abdominal para uno disminuir el riesgo de transmisión. ¿Abdominal está refiriendo a cesárea? A una cesárea, para disminuir el riesgo de transmisión vertical. Pero además, el personal de salud ya sabe que una paciente que no ha recibido antirretrovirales, previo a su desembarazo, en ese momento, debe dar antirretrovirales y podemos esperar un tiempo, unas 24 horas probablemente, para buscar el efecto de ese retroviral que vamos a dar a la madre y disminuir la probabilidad de una transmisión vertical. ¿Qué pasa? La paciente me puede llegar al servicio en labor de parto, pero oculta, pariéndose. Sí, ya pariendo, oculta que tiene la condición. Nosotros podemos hacer una prueba, pero los laboratorios de los hospitales que están sobrecargados no me van a dar un reporte a tiempo. Exacto. Si yo conozco que esa paciente tiene la condición, yo puedo realizar una cesárea, y aunque ella tenga una carga viral alta, al yo hacer una cesárea estoy disminuyendo la probabilidad de que ese niño nazca infectado. O sea, que el hecho de que el niño que nace de una madre con HIV nazca vía vaginal lo expone a que Claro, se transmita en ese momento. Claro, y pero ese niño no está en el vientre de mamá y no tiene ya HIV. Sí, lo que pasa es que tenemos la circulación feto-materna que va a hacer que esos virus el virus no pase, ¿no? No pase. Pero ya durante el trabajo de parto. O sea, el niño
mientras está en el vientre de mamá, Está protegido. está protegido, por esa circulación fetomaterna. aunque su mamá tenga HIV, Aunque él no tiene HIV. Aunque la madre tenga HIV. Y es en el parto entonces vaginal donde tiene posibilidad Hay de algunos contagio. casos que puede haber una transmisión vertical intraútero, pero es la minoría de los casos. Poco común. Ahora, está demostrado que ya durante el trabajo de parto, por la acción de las contracciones y en el paso del canal del parto, es que existe el mayor riesgo de esa transmisión vertical. Entonces, si la madre comunica que tiene HIV, entonces ya el personal de salud sabe que es una madre que voy a llevar a realizar una cesárea para yo disminuir la probabilidad de esa transmisión vertical, pero además el personal que va a recibir ese bebé va a instalar un manejo temprano con retroviral a ese recién nacido, que es diferente a si no conocemos la patología. Y me causa curiosidad, y justamente por el tema que traemos hoy en este panel, de la razón por la cual una madre con HIV oculta esa información al personal de salud. Si aquí tiene que ver también con un trato discriminatorio que podría entrar dentro de esa violencia obstétrica que hoy estamos tratando en este programa. Sí, realmente, indiscutiblemente lo hacen las pacientes por la estigmatización social que hay entre los pacientes infectados con HIV, que quizás ha cambiado mucho el manejo a nivel de los hospitales, a nivel del sector salud. Incluso hasta de la noxa, o sea, de la Sí. manera en que se les dice a un paciente, por ejemplo, hoy día se habla de una persona que vive con HIV. Exacto. Antes se le decía de forma despectiva que era un sidoso, que tenía... Correcto. Y toda persona entonces pensaba que HIV equivalía a SIDA. A SIDA, Entonces correcto. hoy ya prácticamente es pues escaso ver pacientes que desarrollen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida por las razones que ya explicábamos. O sea que es bastante interesante el que la gente se eduque y que sepa, bueno, que si desafortunadamente pues contrajo este virus, pues tiene que saber que hay una terapéutica, lo mismo que los virus de hepatitis. O sea, cualquier condición que usted tenga, el conocer de la situación, el educarse, le va a permitir tener un mayor cuidado, no solamente de su persona, sino también de su entorno. Señores, tenemos que irnos a una pausa. Hoy conversamos con los doctores Yudelkis Moreno y el doctor Justo Nicasio, ginecobstetra, hablando de violencia obstétrica y de las cesáreas en la República Dominicana. Todo un desafío para nuestro sistema de salud pública. Ya volvemos. Cátedra Médica.